Hola chiquillos y chiquillas del Liceo de la Araucanía. Gusto en saludarles nuevamente. Le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos. Le envío un gran abrazo fraterno. Inicio de la clase. Ya. Vamos a ocupar el texto de la página 54 a la 63 del texto escolar. Vamos a retroceder en los contenidos y profundizar cómo fue la conquista del territorio chileno, ya en esta oportunidad visto por Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, ¿ya? También vamos a trabajar la guía de la plataforma sanramon.netclat.cl. Vamos a descargar de la unidad número 2 la guía número 7, que se escribe en el cuaderno, el objetivo que habla sobre en qué consistió el monopolio comercial español en el Atlántico, reconociendo sus principales instituciones. ¿Ya? Eso es lo que se escribe en el cuaderno, los objetivos, el número de la guía y las preguntas y las respuestas, ya como aparece acá. Primera pregunta, define con tus palabras el concepto de encomienda. Recuerda que cuando los españoles llegaban a América, el rey le había dado permiso a que tomaran un grupo de indígenas y los ocuparan a su servicio, para su trabajo, ¿ya? Esos son indios encomendados, ¿ya? Era una institución que tenían los españoles. El virreinato. Los virreinatos, acuérdate que los dos primeros eran el de Nueva España, acá en México, con territorio azteca, y del Perú, acá en el territorio incaico, ¿ya? Esos son los dos virreinatos en un principio, y después con las reformas borbónicas se crea el de Nueva Granada, ¿no es cierto? Y el de Río de la Plata. Y los levantamientos finalmente indígenas. Ya, los levantamientos indígenas son alzamientos de mapuches, de pueblo indígena, que ya están cansados, ¿no es cierto?, frente a la represión y las constantes eh, enfrentamientos que tienen con los españoles. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, acá hay otras preguntas, ¿no es cierto? Ahí está la pregunta número 2. Después tenemos la número 2 nuevamente, que debería ser la 3 que es la 4 y finalmente, ¿no es cierto?, la pregunta final, que nos invita a qué instituciones de gobiernos coloniales español reconoces en la conquista de Chile, ¿no es cierto? Finalmente, tenemos acá el cuadro de la autoevaluación. Sí, que es súper importante que lo desarrolles. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, desarrollo de la clase. Bueno, vamos a seguir trabajando nuestro globo terráqueo y nos vamos a ubicar, ¿no es cierto?, en el mapa. Vamos a identificar que aparece allí la ciudad de Santiago de Chile, ¿no es cierto? ¿Se puede ver? ¿Se puede apreciar? Sí, ya. Y lo que vamos a ver es cómo se empieza a expandir la conquista española que llegó, ¿no es cierto?, por la zona del Caribe, el norte de América, ¿no es cierto? Y terminó finalmente acá en el territorio nacional, ¿ya? Este mismo mapa lo vamos a trabajar acá, ya de una forma más didáctica, ¿bien? Y que nos invita la guía. La guía nos invita a identificar el siguiente personaje. Se llama Diego de Almagro. Vamos a identificar quién es Diego de Almagro y vamos a decir inmediatamente que es el primer español que llega a Chile. ¿Ya? Bueno, entonces venían los españoles ya bajando desde la conquista, ¿no es cierto?, del territorio del Imperio Azteca. Y los españoles ahora vienen a la zona de los Andes centrales, ¿no es cierto?, o más conocida como el territorio de los Incas. ¿Quién va a llegar a este territorio?
van a llegar, como ya dijimos, Francisco Pizarro, que va a ser finalmente el encargado del territorio del virreinato del Perú, y Diego de Almagro, ¿ya? En una disputa entre los dos, finalmente Diego de Almagro tiene el permiso para venir a Chile, va a venir a este territorio, pero lamentablemente como no conoce dónde está, si tú miras este mapa físico, da el color, ¿no es cierto?, morado o plomo, que quiere decir que es el territorio más alto de la cordillera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la ruta que va a hacer Diego de Almagro? Va a tomar la cordillera en lo más alto, su gran número de su hueste, que partió en 1535, recorriendo en pleno altiplano, se va a ir disminuyendo y va a llegar en 1536 al Valle del Copiapó, ¿ya? Donde aquí Diego de Almagro va a observar el territorio de Chile, ¿no es cierto? Se va a encontrar que no había ninguna riqueza como él había planeado y le habían dicho. Se va a encontrar con unos grupos de indígenas, ¿no es cierto?, que van a pelear en la primera batalla de Reino Huelén. ¿Ya? ¿Qué va a hacer finalmente Diego de Almagro? Diego de Almagro va a retroceder, ¿no es cierto?, al Perú, pero en esta oportunidad se va a ir por el desierto, ¿ya? Porque dijo que el altiplano era muy grande, así que mucha muerte de su eh, perteneciente a su hueste, de su ejército, y vuelve, ¿no es cierto?, ahora por el desierto al Perú, se encuentra con Francisco Pizarro, hay una guerra entre los dos. ¿Quién va a apoyar a Francisco Pizarro? Pedro de Valdivia va a apoyar a Francisco Pizarro y va a morir finalmente Diego de Almagro. Francisco Pizarro le va a dar permiso a Pedro de Valdivia para que venga a Chile. ¿Cuál es la ruta que va a tomar Pedro de Valdivia? La ruta que va a tomar Pedro de Valdivia va a ser ahora por el desierto. Va a mandar algunas tropas antes, ¿no es cierto? Y va a venir recolectando y se van a ir enrolando españoles de la eh, expedición de Diego de Almagro. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Qué pasó con Diego de Almagro al momento de volver al Perú? Ya dijimos que se enfrentó a Francisco Pizarro. Bueno, entonces cuando Pedro de Valdivia viene por la ruta del desierto, va a llegar finalmente Pedro de Valdivia a la ciudad, al valle central, como tú ves aquí, se va a subir al, al cerro más cercano y alto y estratégico que él va a ver y que donde tú estás viendo, que es el Cerro Santa Lucía, donde ahí eh, va a fundar esta ciudad, ¿no es cierto? Con los 130 y tantos soldados que llegaron finalmente, ¿no es cierto? Va a fundar la ciudad como tú ves allí, ¿no es cierto? Que lo está planteando desde el Cerro Santa Lucía. Aquí se ve el plano de Amero, ¿no es cierto? Que va a ejecutar, que va a establecer, ¿no es cierto? Indicando que al medio de la plaza va a haber una plaza de armas, ¿no es cierto?, donde se van a guardar las armas, una casa, una casucha, donde se guardan las armas en la plaza de armas, y en torno a ella van a estar viviendo los vecinos, ¿no es cierto?, más importantes que se enrolaron en la hueste de Valdivia. ¿Ya? Así como va a crear la ciudad de Santiago en torno al plano de Amero, lo primero que va a hacer es crear un cabildo, ¿no es cierto? Que es una reunión de vecinos donde va a estar compuesto por 2 alcaldes y 6 regidores en un principio. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Por qué los españoles usaban el plano de Amero en sus ciudades? Acuérdate, para darle un orden, ¿no es cierto? Un estatus según los que se enrolaban en las huestes, ¿ya? Bueno, la ciudad de Santiago ya estaba fundada, ya había tenido, ¿no es cierto?, su primera misa en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Ya tenía su plaza de armas, ya cumplía con todos los requisitos que los españoles
solicitaban, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder con Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia va a, va a seguir avanzando, ¿no es cierto?, hacia el sur. Bien, ¿y qué va a pasar con la ciudad de Santiago? En la ciudad de Santiago se va a quedar Inés de Suárez, ¿no es cierto? Que donde en esta oportunidad va a sufrir un alzamiento que viene desde, ¿no es cierto?, el estero Marga Marga, dirigido por Michimalonco. Se dice de que Michimalonco quería que soltaran a sus hermanos parientes, ¿no es cierto?, de sangre mapuches que estaban encarcelados por Pedro de Valdivia, y que lo que dice la historia de que Inés de Suárez, ¿no es cierto?, como única mujer que se encontraba en la hueste, se va a la cárcel y con espada en la mano le cortó la cabeza, ¿no es cierto?, y la arrojó a los indígenas. Eso va a dar más gravedad a la situación, donde el 11 de septiembre de 1941 la ciudad de Santiago va a quedar completamente en llamas. ¿En manos de quién? De Michimalonco. ¿Ya? Bueno, Pedro de Valdivia va a llegar, ¿no es cierto?, de su expedición que venía del sur, va a condecorar el esfuerzo y el trabajo que hizo Inés de Suárez, ¿no es cierto?, su compañera, y eh, van a estar queriendo tener más contacto con el Perú, ¿no es cierto? Y van a fundar la ciudad de Santiago, Pedro de Valdivia, perdón, la ciudad de La Serena, estoy diciendo, ¿no es cierto? Me disculpan, el señor Pedro de Valdivia, ¿no es cierto? Dirigido por Juan Boón en 1544 como puente entre Santiago y el virreinato del Perú, para poder tener apoyo y así poder también tener dinero, ¿no es cierto? Así como sucedió en la embarcación el Santiaguillo, que va a llegar, ¿no es cierto?, después eh, de que se le solicitó apoyo al Perú por lo sucedido en la ciudad de Santiago, por Michimalonco, ¿ya? Bien, actividad final. ¿Qué instituciones de gobierno colonial español reconoces en la conquista de Chile? Ya habíamos hablado que se había fundado el Cabildo, ¿no es cierto?, por mano de Pedro de Valdivia en la ciudad de Santiago. Ahí tenemos un ejemplo, el Cabildo. Bueno, ¿qué va a suceder finalmente? Pedro de Valdivia, después de haber fundado ya la primera ciudad en Santiago, ¿no es cierto?, la segunda en La Serena, se va a fundar ciudades al sur de la República, ¿no es cierto?, de este reino, de esta capitanía general llamada Chile. Se va a encontrar, ¿no es cierto?, con los mapuches. Los mapuches no van a permitir que pase por el sur, a la frontera del sur del río Biobío, ¿no es cierto? Uno de los personajes más importantes va a ser Lautaro, ¿no es cierto? Lautaro, quien finalmente en la batalla de Tucapel van a aprisionar a Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, como tú lo ves allí, y lo matan definitivamente. ¿Ya? Cierre de la clase. Acabamos de decir de que hay dos rutas, ¿no es cierto?, que se están analizando, que se están estudiando en estos minutos, que la primera es de Diego de Almagro, como tú ves allí, ¿no es cierto?, que viaja en 1536 desde el Cusco, llega al Valle Central, no le gustó, se devolvió, y finalmente después viene Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, que va a fundar la ciudad de Santiago, se va a encontrar con Michimalonco, ¿no es cierto?, quien va el 11 de septiembre de 1541 va a quemar la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Inés de Suárez es reconocida como
la gran héroe que va a defender la ciudad porque Pedro de Valdivia no se encontraba en Santiago. ¿Ya? Finalmente, en la batalla de Tocapel, muere Pedro de Valdivia en manos de los mapuches dirigidos por Lautaro. Ya, chiquillos, cuídense, nos vemos.